Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, no podía ser perfecto, gusta y vetusta morla, pero yo una de las personas que más gracia me fae desde va años, desde que empezó así a ser un poco más conocido, y asturiano, y del Oviedo, por eso os digo que no podía ser perfecto, porque está rozando ahí casi la perfección. Y por lo que vi en muchas entrevistas, la verdad es que paga muchísimo la pena como persona. Para el programa 300, para este fin de semana de celebraciones, pues oye, pues hay que traer a gente importante, y que para encima venga a vernos a este programín, pues a mí préstame por la vida. A mí préstame también, además Sí. Que sepas que te guardo mucho cariño. ¿Ah, sí? Porque una vez, no sé dónde fue, alguien me dijo, este chaval no vale una mierda, y tú me defendiste, tú dijiste, coño, que yo bueno, que yo gracioso. ¿Ah, sí? Sí, no sé dónde fue ni con quién fue, o sea, fue una cosa que vi, pero te vi a ti ahí defendiéndome, en plan de joder, pero si hace gracia. Claro. Y ahí dije yo, guau, esta persona un pin para mí. Vaya guay. Bueno, si ya lo reconocisteis por la voz, bien, y si no, ya os digo yo quién ye. Para la gente que no estéis muy metida en redes sociales, que oye, no todo el mundo está ahí a caldía metido de huello, pues Daniel Fez ye un humorista, bueno, ya podemos decir de profesión humorista, ¿no? Sí, podemos, ya llevo 3 años, sí. Eso, Sí. humorista. Que ya está empezando a crecer con unas cosas, a otras cosas también, bueno, que hablaremos de ello. Humorista en redes sociales, fai unos vídeos muy graciosos, muy guapos, y con humor inteligente, que a mí es lo que más me presta. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Bien. Oye, después de desearme bien que te defendí en público, que no me acordaba, préstame más todavía esto. Ay, amigo, yo se lo guardo, claro, Esos pequeños detalles son los que construyen. Ya, para mí. tío, pero estamos hablando de 1,3 millones de seguidores en Instagram, 2,9 en TikTok. Yo que tengo, no sé, pero 20.000, vuélvome yo ya con las redes sociales. ¿Cómo das abasto tú? Bueno, yo también me vuelvo loco, O sea, gestionar No, claro. las redes sociales es un mundo... O sea, la gente cuando te dice como insulto a los creadores de contenido de eso lo hago yo. No, y yo no, siempre no. digo, ponte y me cuentas, porque ya me cuesta a mí, no sé, o sea, es muy difícil gestionar todo eso. Tú tienes un trabajo, Sí. traballes Sí. y de repente empezaste a hacer vídeos. Encima ya estuve yendo que un poco hasta por terapia personal, Terapia de personas, sí. y fue un boom descomunal. Sí, fue algo que no esperaba. O sea, yo hacía los vídeos por hacer, Sí. porque me gustaba, pero no esperaba yo para nada este boom. Me preguntas hace 4 años, ¿tú te veías haciendo shows o haciendo lo que hago? Y Ni de coña. ¿Qué cojones? Porque tú eres, bueno, una persona, entiendo que hacéis gracia y que... o No sea, te creas, No. En mi grupo siempre me decían, hostia, tú eres un payaso, tío. O sea, pero en plan mal. Porque yo... Pero mi humor es Sí. como cuando vamos al sur dicen el humor del norte, serio, seco, Sí, tal. sí. Entonces, claro, yo, por ejemplo, íbamos a un restaurante y a lo mejor a mí me salía solo, en plan de, ¿quieres otra Coca-Cola? Y yo, si me invitas, te la cojo. Claro. Y entonces me decían, no, tío, te estás riendo de... Y yo, que no me estoy riendo, que es Claro. comedia. O sea, Faltoso, o sea, ya te decían faltoso, ¿no? Faltoso, sí. Eso. Y bueno, mira. Pero tienes una cosa, tienes muchas cosas buenas, pero y es muy rápido. Y eso es ahí el punto de genialidad. Porque tú puedes pensarlo y a los 2 días, que a mí me pasa, digo, Ay, ¡coño! por haber dicho yo. Eso, pero tú no, tú al milisegundo. Y eso solo pasa con los grandes. A mí ¿Qué es la diferencia? me encanta la improvisación. Todavía Claro. vengo de un show de ayer de Madrid y cada vez estoy metiendo en los shows más improvisación y ayer me recreé en la improvisación. Claro. ¿Cuántos años lleves con la vida regulinchi? 3 años. 3. O sea, cuando empezaste, ¿cuántos años lleves con los vídeos? Con los vídeos Claro, llevo con más. Instagram. Y llevaré en Instagram, ahora en plan serio, llevaré otros 3, pero yo ya había hecho vídeos en Vine, una plataforma de Twitter, y en YouTube. Tengo una web serie que se llama Obetenses, en Obetenses. YouTube por ahí perdida,
que era yo joven, con pelazo, tenía pelo de aquella. Sí, como yo, ¿no? También. Queriendo hacer una serie y tal. O sea, yo haciendo vídeos igual llevaré 10, 12 años. Ujú. Pero en plan serio, en plan, venga, curro, 3. Vale. Pero dar el salto a llenar un teatro y hacer un espectáculo de hora y pico en el que tú tienes que estar continuamente falando Sí. y venir de vídeos relativamente cortos de 1 minuto o menos, Sí. y un salto, entiendo, personal para ti muy grande. Muy grande, muy grande. Además, el guión lo hice yo y todo lo hice yo. Y tengo ahí una anécdota con eso, que cuando yo empecé a hacer los shows, o sea, a mí me llamó una empresa y me dijo, oye, tú tienes que hacer shows porque vas a llenar sitios de 500, 1000 personas, tal. Y dije, no, nunca he hablado en público. ¿Qué coño voy a hacer yo un show? Y dije que no. Y entonces luego un día me entrevistaron, me hicieron como una entrevista en un programa que se hace también tipo show, La Ruina. Sí. Y ahí fui en directo. Los grandes. Y al hablar al público dije, oh, pues tampoco está tan mal. O sea, está guay. Y por culpa de ellos, o gracias a ellos, empecé a hacer los shows. Conocí ahí a la representante de ellos, Ujú. que es con la que estoy ahora, y empecé a hacer esto y tuve que hacer el guión yo solo. Hice el guión, lo presenté y dije, bueno, este es mi guión. Me dijeron, vale, venga, vete a un teatro, lo haces. Lo hice y vino mi representante a verme y digo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué te parece el show? ¿Qué tal? Y dice, bueno, tienes que aprender a hablar. Y yo dije, a ver, ya sé hablar desde, no sé, los 6 años así, ¿no? Y me dice, no, que se te entienda. Me dijo que tenía que aprender a hablar, que tenía que aprender a vestirme, que tenía que hacer un show nuevo porque lo que había presentado no valía para nada y tenía que hacerlo en 4 días. Si en Ajá. 4 días no modificaba el show y tenía un poquito más de dicción y tal, no me contrataban en la distribuidora. Y en 4 días hice el show que tengo ahora, que lo fui modificando a lo largo del tiempo, pero Sí. en 4 días hice el show. ¿Y el rollo de la vocalizar, cómo lo hiciste? Abriendo más la boca, supongo. Yo le dije a ver, yo vestirme me he visto igual, o sea, no voy a ser una persona distinta en el show a los vídeos y a mi vida. Y vocalizar, yo creo que el que todo me sigue, todo el mundo que me sigue sabe que vocalizar es regulinchi. Entonces, sabe más o menos a lo que van. Pero y más, el tono tuyo de voz y la cadencia que ibas metiendo, yo creo que es parte del éxito. Bueno, me decía el padre de esta chica, que es el representante de Berto Romero, me Sí. decía, muy poca gente he visto yo en un teatro que salga con el mismo tono, se mantenga con el mismo tono y vuelva, o sea, se salga del escenario con el mismo tono y haga reír. Y es verdad, bueno, estuvo el otro día aquí Jordi Merca también, que compartís, Sí. creo que Asencia, y es verdad que lo de la diferencia de lo del humor del norte, el humor asturiano, pasa también un poco con Galicia, ¿no? Que a veces fuera de cuesta un poco, ¿no? Sí, tenemos una especie de humor así como un poco más seco, tal, que a lo mejor... Y más burro, puede ser, de saltar No. la burrada ya te va que te preste, ¿no? Pero es que tú date cuenta que la gente del sur es muy chiste, Ya. muy jajaja todo el rato, y nosotros vamos como construyendo la broma y tal, y un humor así secón, que está, a mí me parece, es el que me gusta. Sí. O sea, ese humor que si además con los silencios puedas hacer gracia, a lo, por ejemplo, Mr. Bean y todas esas cosas, a mí es que el humor así seco en silencio y eso, a mí me parece lo mejor. Y además, pero esto era muy de Femino Cansado, ¿no? Siempre, de te van llevando, parece que hasta con un altor cultural, y de repente llegaba Femino y te soltaba una burrada, pues sobre una burrada muy grande que vamos a transmitir en la radio. Pero quiero decirte que es todo muy compatible, joder. Sí. Además es que, bueno, yo supongo que eso será como la típica crítica de bueno, es que tienes un humor muy diferente, pero es que verdaderamente yo creo que hay poca gente que se dedica a ese humor seco, esos espacios en silencio. Yo, por ejemplo, en mis shows, en los vídeos, utilizo mucho los silencios, y hay muy poca gente que lo utiliza. Entonces es como muy amado y muy odiado, y tienes que saber utilizarlo, porque si no... Ya. Y luego además tú tienes como una presencia, bueno, estas cosas que se dice de blanco, ¿no? De humor Humor blanco. Sí, no, pero pero en realidad
estás casi haciendo una crítica social maravillosa. Mira, eso me encanta porque muy poca gente lo entendió. O sea, la gente se pensaba que era una persona real. Daniel Fez es real, es una persona que no liga, que no triunfa, que no tiene absolutamente ningún nada, pero era una crítica inteligente y social hacia que eso que se está contando en esos vídeos ni existe, ni aplicándolo podría ser factible. O sea, conquistar a una mujer, conseguir hacerte millonario con 50 euros al mes, que lo dice un chavalito de 16 años el vídeo, y tú, hostia, espérate, que a partir de ahora va a tener yo, va a ser un masivo, un bro. Entonces era una crítica inteligente. A quien lo pilló, enhorabuena, gracias. Pero a mí hay un Zorolu que no sé por qué sigo todavía suscrito al Sol Newsletter, que me envía todos los días un correo a las 8 de la mañana. Bueno, culpa tuya, también. Sí, sí, yo culpa mía, sí. Que el tío, en teoría, es millonario y está intentando que yo compre un curso a él para que yo también sea millonario. Yo decía, vaya buena pila de buenas personas que hay por el mundo, ¿eh? Quiere que sea su compitrueno de millonarios. Estará tú muy solo en su casa y era, necesito más bros conmigo. Quiero decirte, ¿cómo puede haber gente que caiga en eso? Pues como el mito de la estampita, como todos los mitos, o sea, el mito no, el timo de la estampita y todos los timos que hay. O sea, siempre hay alguien que pica en eso, y yo creo que hoy en día la sociedad ha perdido ese vínculo con la familia y con los amigos, de ir a tu padre a comentarle los problemas o las dudas, y ahora es como que nos hemos cerrado nosotros mismos y preferimos consultar a ChatGPT o a internet y preguntas, ¿cómo hacer para tal? Y te sale un pavo que ya ha hecho el vídeo, respuesta de eso, pero que te deriva un curso para cobrarte un dinero. Si nosotros en verdad tuviésemos una educación emocional mejor, una persona de referencia en nuestro entorno y una inteligencia emocional potente, nosotros no tendríamos que recurrir a gente externa para saber gestionar lo nuestro. Claro, y de ahí la importancia que, bueno, que es un paisano mucho más mozo que yo, pero de una edad, pero la importancia para los guajes y las niñas, los que vienen detrás, la importancia de que este tipo de contenido pues tenga fama y se faiga viral, para que vean que no hay todo eso que ellos están estimulando, porque hay mucha pasta detrás para crear esa opinión. Hay mucha pasta, muchos intereses, y la pasta, por desgracia, lo pone los que la palman. Claro. Los que la palman. Y mi idea en un principio era luchar contra esta gente con inteligencia. Pero bueno, son más y hacen más vídeos que yo, entonces. Sí. Y normalmente sois muy pocos los que... Bueno, ahora cada vez más, ¿eh? Sí. Ahora das una piedra y te sale un tío racionando vídeos. ¿Cuántos te copian? Pues mira, yo empecé hace 3 años y yo empecé a la par con un tipo que se llama Saúl Tijeras y Surso Carreño. Sí. Empezamos los tres ahí a hacer más o menos en la misma semana empezamos a hacer estos vídeos. Ahora ya yo hay veces que veo incluso el mismo vídeo que he hecho yo hace 5 minutos, lo tiene otro más o menos igual. Sí. Que bueno, al final, como son los mismos vídeos, es inevitable dar más o menos las mismas respuestas, pero esto es como una moda, ahora está de moda esto. Y un mundo que tiene que ser una jungla de la de mi madre. Es una jungla. Yo de hecho no me junto con ningún influencer porque... Y así se llama influencer mal, ¿no? Es que, a ver, el problema es que hacemos famoso muchas veces a quien no se debe, porque no conocemos la persona. Y luego de repente esa persona la conoces en persona, mismamente, y resulta ser un asco de persona. Porque en las redes sociales casi todo el mundo tiene una apariencia X y tiene una máscara y tú lo ves todo fantástico, pero luego está la persona detrás. Y yo me he llevado muchos chascos de ir a una persona diciendo, guau, tío, nos hablamos mucho por Instagram, me caes muy bien, tal, y de repente ser una persona totalmente despreciable a la que no me juntaría ni de coña. Claro. De ahí la importancia, supongo, de que... bueno, tú separes muy bien las dos cosas, pero que no sea una pose, quiero decir, porque no. Si no vives continuamente esclavo de las redes sociales y de ese personaje. No, además yo el personaje lo utilizo para los vídeos, pero yo, por ejemplo, en mis stories, en los vídeos que no son del personaje y de las reacciones, cuento un poquito pues los fracasos de la vida, lo que es el ser torpe muchas veces, despistado, o sea, por eso digo siempre influencer regulinchi o la vida regulinchi. De hecho, el show es un poquito lo que es Daniel Fez en el mundo influencer, y Daniel, los fracasos que tienes, las torpezas, al final lidiar con la gente, que la gente no siempre es
agradable, y aunque intente ser agradable, muchas veces desagrada más que agrada. Comentarios como de, ay, te he visto ahora más delgado, ¿has adelgazado? O sea, ¿sabes? O no te pongan en este plano porque se te ve mucho la papada. O ese grano, ¿de qué es ese grano? ¿Por qué tienes un grano? Cosas así. Entonces es un poquito el influencer regulinchi, y yo eso los pongo en plan de la vida no es pomposo todo y felicidad, y es oscuro tanto para el lado donde yo estoy grabando como para el lado donde me estáis viendo vosotros. O sea, hay oscuridad en los dos lados. Y luego también es muy necesario que se vea que todo esto, o sea, a ti llévate muchas horas, trabajo creativo, o sea, de pensarlo, no llegar y grabarte el vídeo y ala. Ojalá. El scouting de ver los vídeos y tal, no. ¿Cuántas personas tienes trabajando detrás de ti? ¿Cuántos monos hay para hacerte el trabajo? Tengo uno que se llama Daniel y está mal pagado. Nada, pero es mucho el tiempo que tienes que dedicar a ver vídeos, que la gente se piensa que estás con el móvil entretenido. Tengo a veces que como que pone un cartel de... Que estás en el váter y viendo vídeos, ¿no? No estoy entreteniéndome, estoy trabajando, estoy buscando otros vídeos. Claro. Y luego el tiempo que te dedicas en editar, grabar y todo esto, que yo por un vídeo de 1 minuto echaré 1:30, 2 horas, tranquilamente. Y luego además lo peor de todo este trabajo es la esclavitud del algoritmo. O sea, porque no es coger, grabar un vídeo, subirlo y ya está. Ojalá fuese así. Pero por un lado tienes el problema de que aunque tengas 1 millón de seguidores, nunca te van a ver el 1 millón de seguidores, te van a ver un porcentaje, y para que te vean ese 1 millón de seguidores tienes que subir muchos vídeos al mes para que, pues a lo mejor uno te lo ve 200.000 personas, otro 300.000, otro 400.000, otro no sé qué, pero no siempre son los mismos. Entonces, para que todo el mundo luego no te vea en la calle y te diga, joder, hace mucho que no me sale un vídeo tuyo, pues tienes que subir con mucha constancia. Claro. Y además que los vídeos que subas, la gran mayoría no funcionarán. Entonces tendrás que archivarlos, porque si no el algoritmo va a decir, esta cuenta ya no es relevante, ya no lo voy a enseñar. Bueno, una movida gordísima. Por eso digo que no llegar y besar el santo. Y tú, cuando llegues a un estatus, que digas, ala, venga, subo cualquier cosa y ya puedo empezar a vivir la vida y a disfrutarla. No. O sea, cada día... yo creo casi... que eso solo le pasa a Ibai. Ya. O igual ya ni eso, porque continuamente se tiene que estar reinventando también. Sí, pero bueno, quiero decir, acierta mayoritariamente. Pero yo, por ejemplo, de 10 vídeos que te puedo subir a la semana, puede que funcionen 3 o 4. El resto son descartes, y es tiempo que has invertido, tiempo que has echado, tiempo que has trabajado y una frustración de que lo que haces no funciona. Y no porque los otros sean peores, sino porque hay un algoritmo que decide que uno sí y otro no. Sí, hay una teoría que dice que Instagram, Facebook y esto muestra como en embudos. Entonces, el vídeo que subes lo muestra un grupito de personas. Si reacciona bien, al siguiente. Si reacciona bien, al siguiente. Pero en el momento en el que se jorobe, te lo corta y ese vídeo ya no existe más. Por eso yo entiendo necesario tener una cabeza medianamente bien amueblada para poder saber gestionar con todo eso, porque yo entiendo que tú, encima, no hay Madrid-Barcelona, pero vas por Ubieu y es el AMU, y entras en los Chigres y en un pub de copes y tal, y tienes que tener una cabeza bien amueblada para saber gestionar, o sea, una toma de tierra, ¿no? Sí. Yo creo que hace falta tener mucha inteligencia emocional, mucha cabeza amueblada. Por un lado está la fama, que te puede joder. Por otro lado está el dinero que llegas a ganar, que también te puede joder. Y por otro lado está el tener que sacrificarte tanto por crear contenido, que también te puede joder. O sea, no es todo magia ni color. De hecho, la mayoría de los influencers o creadores de contenido siempre dicen que han tenido que ir al psicólogo. O tienen que hacer estos típicos de necesito descansar o voy a parar de crear contenido durante 1 mes. Es que no hay ninguno, yo creo, que no haya tenido un problema de salud mental. Tú, a raíz de todo esto, pues creaste tu propio espectáculo y ahora podemos verte también hasta en series y películas. Sí. Sisal, ¿tú qué? Con esa expresividad que... Pues de momento bien, porque los papeles que me han dado han sido de fracasado, entonces no tengo que esforzarme mucho y ni tengo que interpretar un papel que no haya tocado yo en mi vida personal. Bueno, estoy ahí porque ya he hecho 4 cosillas. De hecho, ahí entre 2 series y 2 películas, guay, muy contento. Además es que voy a decirte una cosa, y es muy expresivo, ¿eh? O sea, para mover pocos músculos de la cara, que mueves pocos, y es muy expresivo, ¿eh? Bueno, es que me gusta hacer humor como el de Mr. Bean, con la cara... Sí. Siempre me gustó mucho Mr. Bean y la expresividad que tiene con la cara y cómo comunica con la cara o con el cuerpo.
Bueno, una de las cosas que hiciste fue con Verónica Chegui, y aparte, bueno, está tratando un poco ese tema, ¿no? Sí, además era una serie, bueno, es una serie que se llama Muerte, que está en Antena 3, que es de un chico que le entra un cáncer terminal y aprovecha los últimos días de su vida. Y yo no sabía para nada, bueno, creo que no sabía nadie que ella tenía cáncer también. Entonces, uno de los últimos trabajos que sea ese y justamente ella tenía sobre esa eso, enfermedad, claro. pues debe ser jodido. Sí. Pero, y yo la verdad que me pareció una persona muy mágica, con mucha luz y muy guay. O sea, obviamente a mí no me conocía de nada y me trató, porque muchas veces en el sector, somos como hacemos intrusismo laboral. De repente un influencer llega aquí y no sé qué. Ya. Y ella me trató genial desde el principio y muy mágico. Vale. Estamos en un programa de comer. Sí. Tú y es buen fartón, gústate. Me encanta. Vale. De hecho, tengo un problema porque yo salgo mucho de Asturias. Y cuando yo salgo de Asturias digo, ¡buah! Yo como mucho y aviso a todo el mundo que como un montón. Y claro, de repente voy a Barcelona, Madrid y tal, y no como. Y mi gente me dice, ¿por qué no comes? Y yo, porque esto no es comida. Es que tenéis que venir a Asturias. Estuve hasta que tuvimos un show en Asturias diciéndole a mi técnico, diciéndole, cuando vengas a Asturias Vas a flipar. vas a entender por qué yo no como fuera. Claro. Y por qué no como tanto y por qué dejo cosas en el plato. Y vino y dijo, hostia, no te entiendo y a partir de ahora no te voy a decir nunca nada más. Claro. Yo valoro mucho más la gastronomía asturiana cuanto más pruebo la de fuera. Claro. Y no, dices, sí, que ella es muy asturiana. Y digo, no, coño, facelo. O sea, y es verdad. Se come muy bien por ahí, por el mundo, ¿eh? Sí, pero hay que saber dónde ir. Sí. Es que en Asturias fácil puedes comer en cualquier lado. Era lo que te iba a decir. El porcentaje de sitios donde vas a comer bien y es más alto. Sí, yo el otro día fui a Mieres con un colega y me dijo, vamos aquí a un menú del día, tal, y nos pusieron una comida que era normal, pero súper prestosa y súper con sabor y dices, joder, es que ojalá pueda ir yo a cualquier sitio por ahí y comer lo mismo que he comido aquí, con el mismo sabor y con el mismo precio. ¿Tienes algún sitio así, o unos cuantos así que te presten para ¿Aquí en Oviedo? Sí. Muchísimos. Tengo desde, por ejemplo, ahora se me van los nombres. El Pichote. Sí. Es el mejor cachopo que he comido en mi vida. ¿Es cachopero? Es el cachopero. Sí. Y además es que me pirra el del Pichote. Que bueno, hay otros que también están muy bien, pero el de Pichote, o si no, por ejemplo, el de... los nombres ahora mismo. Este que está donde la Plaza de la Gorda, haciendo esquina, el Pelayo. Sí, la corte de Rey Pelayo también. Hay uno que está donde la plaza del Ayuntamiento, bajando por la calle del Águila, el primer restaurante a la izquierda que tiene un patio del siglo XVIII. Sí. No, de ese sí, no, que no me acuerdo el nombre. Hace años que no voy, sí. Vale, luego el Tierras Tour, sí. Da igual que seas de Asturias, siempre funciona, siempre está muy bien. Y luego ya me podría ir incluso a comida internacional, en la misma calle del Águila, el que te vaya bonito, un mexicano, buenísimo también, Chibisky también. Y yo creo que eso, porque es que yo soy como comida mediterránea, tío, y esas me encantan. Ya. ¿Y algún sitio de estos especial? En plan, voy a darme un homenaje que tú vayas a... no soy yo muy de gastro, no. Lo más corte de repelayo. ¿No hay gastro cooking? Bueno, la genuina también está muy bien. Vale. ¿Podría ser gastro cookie ese? ¿No? Vale, perdona. Pues vale. Eso es lo más gastro cookie que yo he pisado. ¿Qué es gastro cookie para ti? Bueno, que sea más de casi galines, más rollo de cocina. Bueno, que sales fartuco igual porque ellos miden las cantidades y acabes comiendo la misma cantidad que si te metes un cachopo. Nunca estaba en eso, ¿no? Pero no, ese rollo no te va. No es que me vaya, es que nunca lo he probado. Ah, vale. Bueno, o sea, pues, a lo mejor mañana o pasado mañana digo, pues voy a probar por tu culpa. Pero cuando andes por aquí habrá que poner remedio un día. Vale. Y es muy del Oviedo. Sí. Afortunadamente. Sí. Tienes buen gusto para el equipo. Sí. Que vamos a salvarnos este año, ¿cómo lo ves? Sí. Vale, convencidísimo. Sí. Vale. No, pero presta porque hiciste campaña con los fichajes, o sea que trascendió, imagínate, ser un aficionado y que de repente trasciende, que formas parte casi del club, presta por la vida. Sí, y además los fichajes fue algo muy bonito porque llevábamos una dinámica de crear vídeos en el Real Oviedo que eran pues bastante normales, de salimos a la calle, ping, y dije un día, dejadme hacer un vídeo a mi manera sobre los fichajes. Y con miedo, pero también con certeza me dijeron, vale, y fue el fichaje de Ias Chaira que
fue internacional casi. Claro. O sea, creo que recibió un premio de la Liga y todo por el anuncio ese. Sí, porque ya todo como un mundo como muy encorsetado, ¿no? Y que de repente llega así aire fresco y con ideas nuevas, pues presta. Claro. Pues Vale. ahora estamos con el vídeo del supuesto fichaje bueno. A ver, si llega para el mercado de invierno. Vale. Yo ya estoy ahí preparando el vídeo. Vale. O sea que vas a seguir ahí. Bien. Sí, Vale. se viene un tercer vídeo. Bueno, pues básicamente podemos encontrarte en Twitter y en Twitter estás, Instagram y TikTok, ¿no? Instagram, YouTube y TikTok, Y sí. YouTube también. Yo lo que más manejes. Buscamos Sí. Daniel Fez. Sí. Y luego, como estamos aquí para ganar perres, tienes una sira con la vida de Regulinchi. Vienes a Asturias de cuando en cuando y lo Cuando me hacéis aquí. dejan. Eso, oye. Me cuesta mucho, pero cuando... Sí, a ver si vienes más, claro. A veces ya sabes que no somos profetas en Yo casa. ¿eh? mando 18.000 correos al mes para poder Vale. venir a Asturias y no puedo. Vale. Pero bueno, el 5 de febrero, ¿qué es? 5 o 6 de febrero, la laboral. Perfecto. A comprar todos los entraes. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sígote, me encanta lo que fais. Fais la vida un poco Millor. mejor a los demás y yo creo que ya solo por eso deberías dormir también tú bien por las noches. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.